Muy bien, buenas tardes a todos los que están presentes. Conforme avance la clase, probablemente se vayan uniendo sus demás compañeros. Vamos a comenzar entonces con la clase que nos toca el día de hoy, inaugurando el curso. La clase que nosotros vamos a explicar o intentar que ustedes no conozcan es la relación médico-paciente y el modelo biopsicosocial de la historia clínica psiquiátrica que nosotros manejamos. Me presento, soy el doctor José Chen Durán, médico psiquiatra del Hospital Emilio Valdizán, con más de 40 años en la especialidad, de tal forma que ya soy un dinosaurio en estas circunstancias. Sin embargo, como ustedes verán a través del curso y a través de los años, la psiquiatría no deja de explorar ni tiene áreas de investigación que todavía están buscando información de situaciones que todavía no tenemos un conocimiento total. Es un continente que es amplio, como bien decía Freud también del inconsciente, es un continente en el cual te vas a ver involucrado, te va a provocar curiosidad, temores y otra serie de emociones, pero que conllevan que estamos hablando de lo más íntimo de la naturaleza humana, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Tenemos que entender de que en el área de la psiquiatría es el área que complementa la capacidad que ustedes como médicos van a tener para poder tratar a un ser humano, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de su eh, desarrollo personal, psicosocial, biológico, ¿no? Y espiritual. Voy a compartir con ustedes un pequeño video para que entremos en el tema. Bien, quiero que me digan si están viendo la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Presten atención entonces a este video. Juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. Please, doctor, without equivocation. There is a family of diseases. It's quite rare. The leukodystrophies. Lorenzo has one of them. It's called ALD. What ALD is an inborn error of metabolism that causes a degeneration of the brain. It only affects males, usually between the ages of 5 and 10. Its progress is relentless. The end is inevitable. All boys with ALD die, usually within 2 years of diagnosis. And there are no exceptions. I am so sorry. Are you absolutely sure? Yes. Lorenzo shows the definitive sign. He has an abnormally high level of fats in his blood, certain very long chain saturated fats. I would like to offer you some hope, but Then there's absolutely no treatment. you know, normally at this point, we try to be constructive, we try to focus on what can be done. But in this case,
Muy bien, lo que han estado viendo estas cuatro partes de una situación médica, de relación médico-paciente, ¿podrían darme su opinión con respecto a alguna de estas áreas y qué es lo que ustedes piensan y opinan con respecto a la actuación de estos médicos con relación a sus pacientes y a sus familiares? ¿Quién podría, por favor, alguno de ustedes, ¿no? Dar su opinión? Regina, muy bien, Regina. Sí, sí, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes. compañeros. Mi opinión es justamente como el primer video que pasó, ¿no? Que hubo un médico, ¿no? Que sí, por ejemplo, preguntó el nombre del paciente, mientras que en el resto de los doctores encargados, ¿no? De los pacientes, como que se sentía una frialdad, no sabían ni el nombre, les llamaban por su número y a los familiares como que no les tomaban en cuenta, ¿no? Ya decían como que una orden, ¿no? Y no les importaba su opinión en sí. Hasta que el mismo paciente tuvo que preguntar y decir para poder manifestarse recién. Muy bien, doctora. ¿Quién más quiere opinar, por favor? ¿Alguien más? Anímense, porque esta es parte de la clase, el hecho de escuchar sus opiniones y participar en la clase, porque eso nos ayuda a nosotros a saber que están, ¿no? Informándose del tema y que lo están leyendo. Alison, Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes ya con buenas todos. tardes. No, sí, en sí el video lo que yo podría resumir es que un paciente no solo es la enfermedad como tal, ¿no? Es una persona como cada uno de nosotros, que tiene sentimientos, tiene miedos, ¿no? Lo que abarca todo ello. Entonces, antes de tratar a la enfermedad, debemos tratar primero tener ese vínculo personal con el paciente. La relación médico-paciente tiene que estar bien establecida para que éste pueda confiar en nosotros y así ambos tener un fin, ¿no? Que es el tratarlo para su enfermedad al final, ¿no? Muy bien, doctora. Ok, vamos a dar inicio entonces a la exposición y durante la exposición vamos a utilizar estos ejemplos para poder discernir sobre qué aspectos se han estado viendo y que eran importantes de verlos. Importantes, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que, de que una de las situaciones más importantes para todo médico que se precie ejercer la medicina es precisamente este tema, la relación médico-paciente. Posteriormente, en segunda parte, vamos a ver lo del modelo biopsicosocial que tiene que ver también con estos elementos, pero principalmente vamos a hablar primero de la relación médico-paciente. ¿Qué es lo que buscamos a través de esta exposición? Desarrollar habilidades para establecer la alianza terapéutica, para que puedan utilizar principios éticos y deontológicos que les permita a ustedes elaborar una historia clínica psiquiátrica adecuada. Y por supuesto, identificar los factores biopsicosociales que intervienen en el origen y en el desarrollo de la conducta humana, que es importante porque nosotros como médicos nos hemos habituado a los estudios clínicos, a la anatomía, la fisiología, la patología, ¿no? Cada uno discerniendo los aspectos del funcionamiento de cada órgano que se ve comprometido, pero tenemos que entender también que el ser humano no es solo cuerpo, también tiene una mente y tiene un desarrollo histórico, personal, que nosotros de alguna forma por lo menos debemos valorar. En la exposición que voy a hacer el día de hoy vamos a tocar dos temas, la relación médico-paciente, donde vamos a hablar de la definición, los modelos, los elementos fundamentales para esta relación médico-paciente, las diferencias según sus circunstancias, cómo se establecen diferencias de relación médico-paciente según determinadas circunstancias y dónde vamos a actuar de diferente forma, los retos actuales que se presentan con esta situación y las estrategias para mejorar esto. Y en la segunda parte vamos a hablar del modelo biopsicosocial, de los factores biológicos, psicológicos o sociales que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de los procesos de salud y enfermedad de nuestros pacientes. Y hablamos entonces en la introducción, como ustedes habrán visto en el video,
Que el acto médico comienza con un encuentro entre dos seres humanos, dos humanos, el médico por un lado, el paciente por el otro, y donde tenemos que resaltar que lo que buscamos nosotros a través de esto es la adherencia y satisfacción de nuestro paciente y que esta relación va a impactar en cómo tratemos a nuestro paciente en nuestros resultados clínicos. Los objetivos de esta clase es conocer los modelos, ¿no?, de desarrollo de esta relación, identificar habilidades comunicacionales y éticas y analizar los procesos que se nos van a presentar en el futuro o que ya se están presentando. Definimos entonces la relación médico-paciente como una interacción entre un agente de salud, que no solamente es el médico, puede ser un equipo, puede ser personal auxiliar, ¿no? De diagnóstico, tratamiento, pero alguien que es un agente de salud con una o varias personas, ya sea pacientes, ¿no? O también con familiares que necesitan de una asistencia, o sea, necesitan que se les dé un diagnóstico o una situación que requiera una orientación, ¿no?, en el área de la salud, con el objetivo de diagnosticar, curar o mejorar las condiciones de salud o principalmente, que esa es la meta que nosotros tratamos también de incluir e influir entre todos nosotros, prevenir las enfermedades. Esa visión preventiva es algo que ustedes deben tenerla en su disco duro. Cuando ustedes actúan frente a personas, lo importante es prevenir. Por eso los chequeos anuales de salud son importantes, tanto físicos como mentales. Y por eso es importante también que nosotros cuando actuemos con un paciente estemos orientados también a prevenir consecuencias, complicaciones, dificultades o problemas que se puedan generar por la decisión terapéutica que nosotros hagamos. Y eso no va a ser en algunos momentos tan fácil como parece. Vamos a hablar entonces de algunos modelos de relación médico-paciente que han existido y que se han presentado a través del tiempo. El modelo más frecuente y el que ustedes probablemente reconocerán es el modelo paternalista, donde el médico asume la decisión de tomar la decisión de hacer las cosas por el paciente. Lo protegemos al paciente y queremos tomar decisiones por él. Este modelo se basa en la confianza y en la obediencia, ¿no? Porque lo que uno busca a través de este modelo paternalista, que van a ver ustedes que sí es necesario en algunas circunstancias, es rapidez, dar solución rápida al problema. La dificultad que hay aquí es que lo que tiene en contra es que anula la autonomía del paciente, o sea, la capacidad del paciente de tomar decisiones, su libertad de decir sí o de decir no. Y ahí es donde a veces puede haber confrontaciones. Y tenemos pues el chiste, ¿no? Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed. O sea, el médico paternalista es cortante y señala, es casi, ¿no?, rígido en ciertos aspectos. Pero esto tiene su valor en algún momento determinado. El otro modelo que tenemos también es el modelo informativo, que generalmente es la del modelo del especialista. Cuando uno va a buscar un especialista para que le dé información sobre una determinada área y el médico que va a ver al paciente generalmente solo una vez, le da toda la información que cree conveniente para que el paciente esté bien informado, para que el paciente tome decisiones. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se pierde contacto físico, contacto emocional, y hay una cierta frialdad o distancia entre el especialista y el paciente que consulta. Generalmente se ve muy frecuente en las famosas interconsultas. Tiene su valor, pero nosotros como especialistas también tenemos que poder llegar al paciente y buscar que el paciente también desenvuelva sus aspectos emocionales con respecto al proceso. El tercer modelo es el modelo interpretativo, donde el médico asume la función de descubrir valores del paciente, o sea, es el médico que ya conoce al paciente, que conoce a la familia o conoce otros aspectos del paciente, y entonces funciona como una especie de consejero. Le da la información, ¿no? Y le dice las alternativas que puedas tener y le recomienda algunos aspectos que puedan favorecer no solamente el aspecto del punto de vista técnico, ¿no?,
de la medicina, sino también de los aspectos familiares, porque uno puede ayudar a que el paciente pueda manejar su cuadro y poder comunicarse con la familia. El último modelo es el modelo deliberativo. Es el modelo que nosotros proponemos actualmente. Y como ustedes verán en la imagen, el famoso, ¿cómo se llama? La película Patch Adam, es precisamente se basa en este modelo deliberativo. ¿Qué busca este modelo? Este modelo busca el diálogo horizontal, ético, donde uno le expresa al paciente la verdad y le expresa las decisiones que puede tomar y cuál nosotros de alguna forma le estamos planteando que podría beneficiarlo más. Este modelo está centrado en el paciente y lo que busca es que el paciente se beneficie de la atención y que nosotros recurramos a su capacidad de comprensión y que pueda asumir decisiones, que asuma las decisiones y comparta con nosotros el trayecto que generalmente se desarrolla a través del proceso de salud y enfermedad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, ¿no?, que debemos tener en cuenta en la relación médico-paciente? El primero de todos es la comunicación. Y entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que la comunicación es uno de los elementos fundamentales en la relación médico-paciente. Nos dicen los estudios que se han hecho con respecto a los aspectos de la entrevista y el desarrollo de la historia clínica y de la interacción entre pacientes y médicos, que la anamnesis nos da el 80% del diagnóstico. Entonces, nuestra relación inicial con el paciente es precisamente buscar una interacción con él, una comunicación horizontal, que él nos entienda en palabras adecuadas qué es lo que está pasando con él y nosotros le podamos ayudar. El 20% corresponde al resto de actividades que nosotros hagamos, estudios, investigación, exámenes, etcétera. Pero la anamnesis es el 80% de todo diagnóstico. Y es importante porque nos dicen también que tenemos que tener en cuenta siempre la primera impresión. Boltzmann en el 2010 estudió los aspectos de cómo interaccionaban los médicos con los pacientes y nos refería que solo se necesitan 90 segundos para conectar positivamente con un paciente. Entonces, ¿qué es lo que se ve en esta primera impresión? La imagen, o sea, la imagen que uno expresa al paciente, cómo lo ven a uno. Eso significa el cuidado personal del médico para que tenga una presencia adecuada, limpia, aseada, ¿no?, que indique salud. La actitud abierta, que significa que se le da la posibilidad al paciente de hablar y opinar todo lo que desea. El contacto de la mirada. Esa es una situación muy importante, que usted tenga contacto de la mirada con el paciente y él se dé cuenta de esta situación. Sonreír, aunque es difícil para muchos de nosotros que no estamos acostumbrados, debemos aprender a sonreír y saludar. Guardar lo que se llama la cortesía social. Y es importante tener en cuenta que la comunicación abarca el lenguaje no verbal en el 55%. Por eso es que nosotros en psiquiatría recomendamos a nuestros estudiantes aprender el lenguaje no verbal, el lenguaje de los gestos, de las actitudes, de los posicionamientos, de cómo el cuerpo del paciente se expresa, nos habla a través de estas conductas motoras. Y entonces volvemos a decir, tenemos que aprender a interpretar el lenguaje no verbal del paciente, el tono de su voz y las palabras. Miren, la comunicación, más que palabras, tiene que ver más con lenguaje no verbal y con tono de voz del paciente, para poder entender lo que pasa con él. Importante dentro de la comunicación es la asertividad, que significa dar las respuestas adecuadas en el momento adecuado, la empatía, que significa ponerse en el lugar del paciente y de la familia, y la actitud y escucha activa, siempre estar pendiente de lo que el paciente nos brinda y la información que nos da. Es importante no presionar al paciente para acelerar la entrevista. Cada paciente tiene su tiempo y su forma de expresar sus pensamientos, sus emociones o sus conductas. Las claves de la comunicación
tiene que ver con la cantidad de información que nos brinda el paciente, con la calidad de esta información, con lo adecuado o pertinencia de la información que nos da y la forma como el paciente lo expresa, cómo el paciente nos da esa información. Es como si en realidad tuviéramos que filmar al paciente a la hora de la entrevista para ver cómo se ha desenvuelto a través de esta relación de comunicación entre nosotros y él. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que en la relación médico-paciente, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la ética y la bioética. Y la ética tiene que ver con principios. Y nosotros los médicos utilizamos 4 principios fundamentales en nuestro acto médico. La autonomía, que es la capacidad o libertad del paciente de tomar decisiones, de conocer y de exigir información o aceptar o no aceptar cualquier tipo de ayuda, porque él es una persona que puede tomar decisiones y puede, ¿no? Eh, darnos o comunicarnos qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten. La beneficencia, que es el deseo que tenemos nosotros de dar lo mejor para el paciente, brindarle dentro de nuestras posibilidades lo que mejor conocemos o tenemos. La no maleficencia, que significa no comprometer al paciente en situaciones de riesgo, no meterlos en estudios de investigación no confirmados, no darles situaciones en las cuales el paciente podría ser afectado si no se le explica bien qué es lo que se le va a hacer a él. Y por supuesto el principio de justicia, que significa que debemos tratar a cada uno de nuestros pacientes como si fuéramos nosotros mismos, que tengan derecho a ser atendidos en las mejores condiciones, en los mejores aspectos que nosotros podemos brindarles, porque es su derecho a recibir esta atención. Por eso es importante, entiéndase bien, que se debe hablar del consentimiento informado. Se acordarán en el video, por ejemplo, el chico que iba a ser operado. La enfermera le entrega, ¿no? Un documento donde dice, tiene que firmar acá donaciones, tiene que firmar autorización de la operación, etcétera, etcétera. O sea, se está desarrollando lo que normalmente sucede en la realidad de nuestras instituciones. Muchas veces el consentimiento informado debería ser una práctica del médico tratante explicándole al paciente cuáles son las condiciones en las cuales va a ser sometido, ya sea a diagnóstico, ya sea a tratamiento quirúrgico o a otras circunstancias, tratamiento farmacológico, donde uno debe brindarle la mayor cantidad de información, por supuesto breve, pero que para el paciente entienda qué es lo que se le va a hacer. Y no como el paciente que ustedes lo veían que estaba entrando a la sala de operaciones con miedo y temor, porque nadie se había acercado a hablarle de los procesos que le iban a pasar. No había un médico que le dijera, mira, vas a dormir, pero tú vas a regresar, te vas a despertar, te vamos a aplicar tales cosas, no te preocupes, nosotros vamos a estar atentos para que tú te puedas despertar adecuadamente. La operación sí es un riesgo, tiene tales consecuencias, tales dificultades, pero vamos a tratar de evitarlas todas ellas. Y de tal forma que estamos educando al paciente a la información que debe autorizar. Porque firmar un documento, como siempre sucede, firma el documento de autorización y el personal se ve protegido con este documento, sin embargo, perdemos la cualidad del diálogo, de la información que el paciente debe tener, de lo que nosotros quisiéramos que nos dijeran cuando nosotros también, como pacientes, vamos a entrar en situaciones de evaluación diagnóstica o de tratamiento. Y por supuesto, muy fundamental dentro de estos principios éticos es la confidencialidad, que significa que todo lo que el paciente nos brinda, toda la información que nosotros recabemos, que sea personal de él, que incluso pueda ser, salvo situaciones que sean pues penales o policiales, ¿no? Son brindadas por el paciente para nosotros, nosotros lo debemos guardar igual que se guarda un secreto de confesión. Y el médico debe en la historia clínica ponerlos la información y esa información es del paciente. Nadie puede entrar a esa información salvo situaciones médico-legales, porque eso genera precisamente la confianza que el paciente va a tener con nosotros con respecto a todo lo que hagamos con él.
vamos a poder guardarle secretos, secretos muy personales. Va a llegar momentos en que el paciente nos va a brindar información que es muy dolorosa o muy difícil de digerir y nosotros tenemos que ser comprensivos en esos aspectos. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. En tercer lugar, y muy importante, dentro de la relación médico-paciente son los aspectos psicológicos. Y acá hay tres áreas que es importante que ustedes lo puedan grabar en su disco duro. En primer lugar, los aspectos psicológicos de la relación médico-paciente tienen que ver principalmente con dos situaciones muy importantes, la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué cosa es la transferencia? Es la reacción sentimental o emocional que desarrolla el paciente hacia su médico y que se produce por el desplazamiento de afectos del paciente hacia su médico o hacia el personal que lo atiende. Eso se llama transferencia. Y la contratransferencia es también los sentimientos, las emociones que el paciente despierta al médico o al personal que lo atiende y que hace que el médico sienta, ¿no? Algún sentimiento emocional por el paciente. Estos aspectos psicológicos se van a dar en la relación médico-paciente, la transferencia y la contratransferencia. El problema radica en que hay transferencias positivas y hay transferencias negativas. Hay contratransferencias positivas y contratransferencias negativas. ¿Cuáles son las transferencias positivas? Aquellas en las cuales pues el paciente brinda a su médico confianza, piensa que él va a ayudarlo en todo lo que pueda hacer y entonces se siente seguro, emocionalmente adherido a él. ¿Cuál es el temor? Que se confunda esta relación emocional con relaciones de pareja. Muchos pacientes terminan enamorándose de su médico o enamorándose del personal que lo atiende, que es normal, es en la relación de convivencia entre dos personas siempre se establece una relación emocional, pero a veces se confunden estas situaciones con relaciones de pareja y el establecimiento de relaciones de pareja rompe el vínculo de la relación médico-paciente, porque el médico y el paciente no pueden establecer este tipo de relaciones, precisamente desde el punto de vista ético. Y por supuesto también pueden haber transferencias negativas que son aquellas que el paciente trae de experiencias pasadas y que las traslada hacia su médico tratante. Si ve al médico y lo relaciona con alguna persona en su infancia o adolescencia o en su vivencia personal, que ha sido una persona que lo ha maltratado, lo ha agredido o le ha hecho algún daño, entonces el paciente transfiere reacciones negativas. Se vuelve un Doberman, reacciona con hostilidad, habla pestes del médico, habla pestes del hospital, porque es su reacción emocional de transferencia negativa hacia el médico. Igual, en la contratransferencia, lo positivo es que el médico se sienta preocupado y brinde lo mejor de sí para ayudar al paciente. Hay un límite. El límite es no sobrepasar el hecho de que uno está trabajando como un profesional y tiene que restringir sus emociones y no expresarlas, porque el médico no se va a poner a llorar con el paciente en la sala de hospitalización o emergencia. Uno tiene que guardar cierta distancia. Mientras sea positiva la contratransferencia, eso va a ayudar al médico a poder actuar con mayor intensidad. Cuando la contratransferencia es muy intensa, puede hasta bloquear la acción del médico porque empiezan las dudas de qué cosa es lo que debe hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y también hay las contratransferencias negativas, que son aquellas a las cuales nosotros tenemos que descubrir por qué algunos tipos de pacientes no son agradables y al toque entramos en confianza, y por qué algunos pacientes apenas los estamos viendo, decimos, ese es un hueso, ese es como se llama una persona que, ¿cómo se llama? Es un paciente que no va a salir, que se va a poner caprichoso. O sea, también podemos nosotros emocionalmente contratransferir emociones negativas hacia nuestros pacientes. En segundo lugar, es importante tener en cuenta los estigmas y los sesgos en salud. Los estigmas son actitudes, ¿no? Creencias que llevan a la devaluación o discriminación de personas con problemas de salud.
Por ejemplo, si yo veo un gordito y está diabético, ya pues ya no se ha cuidado, no se cuida, no sabe, está fumando. Entonces tenemos una actitud, en vez de positiva, de querer ayudar a nuestro paciente, ya lo estamos descalificando. Los sesgos en salud también son importantes, son actitudes inconscientes o juicios inconscientes o conscientes que los profesionales de salud tienen hacia ciertos tipos de pacientes. Aquí puede entrar inclusive, ¿no? Algunos problemas de segregación racial, segregación económica o segregación social. De tal forma que solo queremos atender personas de nivel socioeconómicamente adecuado y otros no, o queremos atender a blanquitos y no queremos ver negros o cholos. Son situaciones que también el médico tiene que tener muy en cuenta en esta situación. En tercer lugar, la meta de la relación médico-paciente es la alianza terapéutica, porque a través de la alianza terapéutica podemos predecir nosotros que el paciente se va a adherir a la evaluación y al diagnóstico y al tratamiento que nosotros le brindemos. La alianza terapéutica entonces es el proceso de interacción entre el médico y el paciente que asegura un fiel cumplimiento de las indicaciones, prescripciones, ¿no? O manejo que el paciente pueda dar. De tal forma que si nosotros conseguimos una alianza terapéutica, es difícil que nuestro paciente nos quiera enjuiciar, nos quiera denunciar, a pesar de que podamos cometer errores, que es lo que normalmente como todo ser humano puede tener, sin ser con intencionalidad de daño, pero que nuestros pacientes pueden hasta incluso justificar diciendo que nos da el beneficio de la duda. Importante también de tener en cuenta que hay diferencias en la relación médico-paciente según determinadas circunstancias. Por ejemplo, según el ambiente donde se establezca esta relación médico-paciente, va a haber diferencias en la forma que el médico debe actuar. Por ejemplo, si estamos en situación de emergencia, nosotros sabemos que la presión de la atención nos hace entrar en estrés. En emergencia no podemos dialogar largo y tendido. Tenemos que ver situaciones puntuales y ver situaciones emergentes. Buscar salvar al paciente si es que está en riesgo de vida o determinar inmediatamente con una evaluación rápida qué es lo que necesita el paciente para mantenerse vivo, en no entrar en shock, no entrar en complicaciones y poderlo no atender esta emergencia con rapidez. Aquí es donde funciona el modelo paternalista porque el médico de emergencia tiene que tomar decisiones, y tiene que tomar decisiones rápidas, tiene que evaluar con 2 o 3 puntos, tiene que examinar, ¿no? Con 2 o 3 puntos y tomar decisiones con 2 o 3 puntos, con todo el equipo terapéutico. Entonces la relación médico-paciente, ¿no? Se le deja al médico la capacidad de poder actuar rápidamente, porque cuanto más rápido atienda, la emergencia se va a poder controlar. La segunda área que es frecuente donde vemos a nuestros pacientes en la sala de hospitalización. Y ahí es donde podemos tener mayor tranquilidad para poder hablar o desarrollar nuestra historia clínica. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas de las salas son abiertas. Y entonces necesitamos buscar un lugar donde entrevistar a nuestro paciente, donde examinar a nuestro paciente en un ambiente de seguridad y de intimidad para preservar el decoro de su persona. No lo vamos a examinar directamente delante de personas que lo están observando, porque eso sería mellar su cualidad o su intimidad personal. Por eso es importante también tener en cuenta cómo vamos a desarrollar esta situación en sala de hospitalización. Todo paciente debe tener en sala de hospitalización un médico tratante responsable que le ayude a orientarse, a evaluar los aspectos de su enfermedad, a orientarlo en los aspectos de los exámenes, de los posibles diagnósticos y de los posibles tratamientos que vaya a necesitar. Y la interacción con la familia, por supuesto. La tercera área donde sí es mucho más fácil establecer una relación médico-paciente si es que nos dejan tiempo, porque ustedes saben que en consulta externa tenemos la presión de los pacientes de empujar para que salgan rápido. El consultorio es el lugar más cómodo para atender a un paciente donde podemos tomarnos un tiempo adecuado para explorar la información que nos pueda brindar el paciente. Otros ambientes donde la relación médico-paciente también se puede dar, puede ser en situaciones de accidentes o de reclusión por cárcel.
Y esas son también ambientes que van a influir sobre la forma como vamos a establecer la relación médico-paciente. Un segundo nivel también de participación está relacionado con la capacidad del paciente de participar si está en condiciones físicas o mentales para comunicarse adecuadamente. No siempre eso sucede. Por eso que se ha establecido 4 niveles de participación del paciente en la relación médico-paciente. Nivel 00, nivel 01, nivel 02 y nivel 03. El nivel 00 es cuando el paciente es incapaz de valerse por sí mismo. Las situaciones son de extrema urgencia, como un shock, ¿no? O personas inconscientes o en coma que no responden a los estímulos. La respuesta del médico en estas circunstancias es de asumir, ¿no?, la responsabilidad del tratamiento y la atención integral de la persona enferma que no se encuentra en condiciones de tomar decisiones por sí misma. No, pues, se le puede pedir opinión. Entonces hay que actuar dentro de lo adecuado y el decoro establecido. Y el protocolo establecido también según los sistemas de atención. El nivel 01 corresponde a situaciones en las cuales los pacientes pueden estar en un estado de hiperactividad, con agitación psicomotriz, con alucinaciones o ideas delirantes, con pérdida de juicio y peligro de daño para sí mismo o los demás, con cuadros de delirium, que es el compromiso de la atención y la conciencia en pacientes, ¿no?, que tienen alguna base o enfermedad previa. También se puede ver en pacientes con depresiones severas, donde son incapaces de darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, si bien están despiertos, no están en condiciones de poder tomar decisiones. Y entonces nosotros tenemos que asumir junto con el personal que debemos atender al paciente aún en contra de su voluntad. Y se le debe explicar al paciente que no está en condiciones de tomar decisiones y le explicamos que se obliga a recibir tratamiento para su bienestar y buscando, ¿no?, solucionar mejor estos aspectos. Entonces, eso es también importante de tener en cuenta. No hay que dejar de ver esa circunstancia. El nivel 02 es cuando el paciente está consciente y está en capacidad de colaborar con el tratamiento. Puede ser un trabajo de parto, una aplicación de una vía intramuscular, endovenosa, un abdomen agudo, una intoxicación, pero el paciente está lúcido y en capacidad de poder pensar y tomar decisiones. Allí el médico asume una actitud directiva solicitando la colaboración del paciente, quien accede a aceptar el comando del personal que lo ayuda, ya que no le queda otra alternativa. Y el nivel 03 en la relación médico-paciente se da cuando hay personas que acuden voluntariamente a la consulta por una situación de salud que no es urgente, como una enfermedad crónica, un chequeo médico o alguna preocupación existencial que a veces solicitan la atención del médico, ¿no? Y existe suficiente tiempo para poder establecer un diálogo adecuado. Otra situación que hay que tener en cuenta en la relación médico-paciente es la edad del paciente. Y acá tenemos 3 áreas que son importantes de tener en cuenta. Cuando usted atiende a un paciente que es un niño, ¿no?, a un paciente adolescente o a un adulto. Todos sabemos que los niños menores de 7 meses no presentan reacciones de defensa contra el actuar del médico. Incluso menores de 7 meses, los infantes sonríen a cualquier persona, se dejan llevar por cualquier persona, no tienen capacidad de discernir el lugar donde se encuentran. Entonces, no lloran, no expresan ningún tipo de temor. No así con niños mayores de 7 meses, donde ya los niños se dan cuenta quién es papá, quién es mamá, quién es el familiar más cercano, y también se da cuenta dónde es su casa y dónde es el ambiente donde vive, y quiénes son extraños y quiénes son sus familiares. A esta situación es que donde necesitamos la ayuda de los padres, porque para atender a un niño, la parte importante es que la información nos la va a brindar la familia o el cuidador del niño, y el que se hace responsable de él. De tal forma que a través de este padre o esta persona que sea la cuidadora,
La niña se siente segura y vamos a través de ella buscar información y ayudarla a que la niña o el niño, ¿no?, colabore en los tratamientos. Por eso es que si a veces necesitamos internar a un paciente menor de edad, siempre se solicita que venga acompañado de un familiar, porque si se le deja solo va a ser un llanto constante todas las horas, gritando, ¿no?, y pidiendo a su papá, a su mamá o a sus familiares querer salir del hospital. Por eso es importante la hospitalización con un familiar responsable. Con respecto a los niños, siempre hay que tener mucho cuidado, porque lo que más afecta a los niños precisamente son las situaciones en las cuales se ve afectada su imagen corporal, o sea, su cuerpo. Y entonces las famosas quemaduras, las famosas heridas, son traumáticas para estos niños. Y nosotros tenemos que aprender a manejarlas adecuadamente. Incluso para nosotros, si los que se van a dedicar a pediatría, se dedican a atender a estos pacientes, en emergencia es doloroso ver a veces niños en situaciones de quemadura, en situaciones de traumatismo, que son desgarradores y que a veces el personal tiene que soportar esa tensión y no expresar sus emociones. Y muchas veces la gente cree que el personal es frío. No, lo que pasa es que tiene que tener contención emocional para poder actuar por el bien del niño. Y si son niños más adultos, ya se puede trabajar con ellos a través de comunicaciones como dibujos, pinturas, el uso de títeres, para que el niño nos pueda ayudar a dar información sobre el problema que lo aqueja. Con respecto a los adolescentes, sí hay que tener mucho cuidado. Los adolescentes son individuos que no son adultos todavía, pero están en el cuerpo que está creciendo y se está convirtiendo en adulto, pero todavía se sienten, ¿cómo se llama?, inseguros y expuestos a las situaciones de las personas que los rodean. Igualmente hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen como tendencia a luchar contra el principio de autoridad, siempre están confrontándose con las personas de autoridad. Por lo tanto, el médico tiene que aparentar ser el amigo, el confidente o el que le quiere ayudar para poder entrar en una relación médico-paciente donde podemos conseguir la mayor participación de ellos. Tratarlos como adultos, ¿no?, con responsabilidad, pero estableciendo bien que uno sabe que en algunos momentos van a entrar en situaciones de inmadurez o respuestas inmaduras y que uno tiene que aprender a relacionarse bajo estas circunstancias. Y por supuesto ya con adultos ya la cosa es diferente porque pasados los 18 años la mayoría de ellos tienen un comportamiento cognitivo adecuado y pueden dar mayor información y pueden colaborar o dejar de colaborar según ellos lo deseen. Pero es importante siempre tener en cuenta estos aspectos. Igualmente, tenemos que tener en cuenta en la relación médico-paciente el estilo de actuar de nuestros pacientes, porque muchas veces vamos a encontrar una persona que colabora con nosotros, que es madura, que hace caso y entiende lo que le decimos, pero la mayoría de las veces vamos a encontrar una serie de comportamientos que nos va a afectar a nosotros también, como por ejemplo el paciente hostil, que es el paciente que se enfrenta al médico o al personal, ¿no?, en una actitud de desconfianza y de agresión, y se pone a gritar en la emergencia o en la sala de hospitalización, y uno tiene que trabajar también con ellos. Entonces, una de las cosas que uno tiene que trabajar con un paciente hostil, primero, tratar de calmarlo. Segundo, hablarle en un tono de voz baja, nunca confrontacional. No lo confronte, porque si no el Doberman le sale y empieza la agresión. Tratar de buscar las mejores palabras para que el paciente entienda por qué debemos realizar determinadas conductas o por qué debe colaborar con nosotros. Te existe también el paciente manipulador, aquel que viene con ganancia secundaria buscando que se le dé alguna receta por algún fármaco que quiere consumir o por buscar algún beneficio como días de descanso, certificados de accidentes para demandar a alguien, etcétera, etcétera. Y nosotros éticamente tenemos que trabajar con ellos tratando de explicarles que nosotros trabajamos como médicos y que nuestro compromiso es tratar lo mejor posible a él, pero que lo vamos a hacer bajo niveles adecuados, éticos, verdaderos. No podemos, ¿no?, inventar enfermedades o hacer certificados falsos o recetas, ¿no?, manipuladas, porque eso es peligroso. Pero con tranquilidad y con sonrisa, o sea, uno siempre tiene que sonreír. En tercer lugar, tenemos los pacientes dependientes.
aquellos que no aprenden a tomar decisiones y esperan que uno tome decisiones por ellos. Tenemos que ayudar a que se sientan más seguros y a darles las posibilidades de decisión para que él pueda asumir alguna responsabilidad. En cuarto nivel tenemos al paciente seductor o la paciente seductora. Son aquellos pacientes que cuando van a la entrevista con el médico o a los exámenes en determinadas especialidades, lo que busca es atraer al paciente en una forma de enamoramiento o seducción. Y uno tiene que aprender a establecer límites como médico, diciéndole yo soy un profesional, por favor, trate de controlarse, por favor, colabore conmigo, no estoy en capacidad de poder atender a sus demandas personales, vamos a tratar el problema médico. Igual tenemos pacientes obsesivos, que son pacientes que le llevan en el cuaderno todos los datos de su enfermedad y quiere que le explique cada uno de los síntomas o cada uno de los tratamientos que usted le da. Por supuesto, son pacientes muy abrumadores que a veces nos agotan, pero tenemos que tener siempre en cuenta de que si el paciente, a pesar de todo eso, viene a la consulta, significa de que de alguna forma estamos logrando ayudarlo y él está mejorando. Tenemos el paciente dramático, aquel que se pone a gritar, a llorar, hace escándalo por situaciones mínimas. Nosotros también tenemos que calmarlo, tratarlo con tranquilidad, establecerle límites para que el paciente disminuya esta conducta dramática. Tenemos pacientes desconfiados, o sea, pacientes que siempre están pensando que el médico le va a explotar económicamente o le va a inventar enfermedades. Y entonces uno tiene que también, y esa es la parte importante de la relación médico-paciente, conseguir la confianza del paciente es la meta para la alianza terapéutica. Tenemos también pacientes pasivo-agresivos, o sea que son pacientes que no te dicen no, pero te están rechazando el tratamiento, boicoteando las órdenes que le das, y uno tiene que saber identificar estos aspectos. Tenemos el paciente indiferente, aquel que no eh, interrelaciona, no se comunica. Tendríamos que ahí, cuando tengamos un paciente indiferente, ver si es un problema de personalidad esquizoide o si ya hay un problema de salud mental y este paciente tiene algo más, que podría ser hasta un cuadro de psicosis. Y por último, tenemos aquellos pacientes que quieren ser pacientes imaginarios, o sea, quieren ser pacientes en los hechos. No tienen enfermedades, pero se la inventan. Y la inventan con la simple finalidad no de ganancia secundaria, sino de conseguir que sean tratados como pacientes. Llegan a la emergencia, fingen una enfermedad o unos síntomas, incluso aceptan hasta entrar a la sala de operaciones, porque su meta inconsciente es ser precisamente tratados como pacientes. Igualmente tenemos que también tener en cuenta los estilos que usan algunos colegas nuestros en su relación, ¿no?, con las personas que están alrededor suyo. Ya hemos hablado del paciente, del médico paternalista. También tenemos médicos despreocupados que no toman en cuenta todas las circunstancias que están manejando. Hay los alarmistas, que aquellos que le encuentran algo y ya explotan hablando de que esto es más grave. O los moralistas, como aquellos, por ejemplo, que cuando uno habla sobre aspectos de interacción, eh, de elección de pareja o de género, se vuelven moralistas, o los que están peleados con los aspectos del aborto y otras cosas más, y nosotros tenemos que ver esos aspectos también. Nosotros no somos jueces. Entonces, el asumir una posición moralista o de juez no es lo más conveniente para un estilo de un médico. Tenemos también el médico chismoso o el médico policía que siempre ve que se ha infringido alguna ley, o el catedrático o el sabelotodo que se ponen a hablar en una visita médica y empiezan a hacer una clase magistral, el indeciso que siempre está preocupado por no saber qué decisión tomar. Tenemos también lamentablemente médicos deshonestos, inexpresivos, que pueden no ayudar o no colaborar en el desarrollo de una buena atención. Bien, después de haber visto la relación médico-paciente y las diversas formas en que se puede establecer, también tenemos que hablar que hay retos actuales con respecto a la relación médico-paciente.
Principalmente el reto más enorme y que nos afecta mucho a nosotros en el acto médico es la sobrecarga asistencial. Hay muchos pacientes, mucha demanda en consulta, en emergencia, en hospitalización, y nosotros terminamos estresados atendiendo a estos pacientes. En consulta, por ejemplo, en medicina se le plantea a uno 5 minutos para hacer una atención de consulta, lo cual es ilógico porque uno se da cuenta de que para atender bien a un paciente tiene que pasar por determinadas etapas y que le van a generar un tiempo prudencial. Sin embargo, los sistemas administrativos y hospitalarios han llevado a estas circunstancias de la sobrecarga asistencial y a una deshumanización, que ese es el proceso que también se da con la telemedicina. Un riesgo de deshumanización, de tratar al paciente como un órgano, como un sistema, no como una persona. Porque nos hacen la interconsulta, el paciente tiene un problema de cirrosis hepática, ya, veamos su hígado, cómo está todo y hacemos la atención, pero no le preguntamos al paciente cómo se siente, cómo vive su experiencia con esta cirrosis, qué es lo que le gustaría, ¿no? Añadir o qué es lo que le gustaría saber con respecto a esto, o qué decisión tomar. La interacción personal médico-paciente, para nosotros, incluso en el área de psiquiatría, a pesar de todos los elementos de la telemedicina, es vital. Porque nosotros, al ver entrar a nuestro paciente y al interaccionar con él, no solamente estamos observando los aspectos cognitivos del paciente, sino estamos viendo también los aspectos de su lenguaje no verbal, de su actitud, y podemos detectar, ya por la experiencia, signos o síntomas que se nos pueden ir cuando hacemos atenciones a distancia. Igualmente tenemos los pacientes informados o sabelotodos, que siempre como tienen acceso al Google, van a buscar información y empiezan a discutir con el médico que yo he encontrado que esta medicina hace mal, yo he encontrado que este examen es importante para el diagnóstico, yo he encontrado que usted está dando medicina que la farmacéutica me ha dicho que hace daño. Entonces tenemos también esos problemas que hacen que impidan la capacidad que podamos nosotros de atender adecuadamente. Algunos están bien informados, se puede utilizar eso para mejorar la relación, pero a veces puede también haber pacientes mal informados y que incluso nos pueden llevar hasta su salud, discutiendo con nosotros de por qué le quitamos una medicina y le damos otra. Y muchas veces los cambios pueden ser situaciones eventuales, pero ya dicen, no, ese es un mal médico, no da un tratamiento adecuado, está mal dañando al paciente, etcétera, etcétera, y nos lleva la comunicación de su salud de investigación por una mala atención, entre comillas, para ellos. ¿Qué otros retos tenemos también en la relación médico-paciente? La diversidad cultural y lingüística. Como ustedes se darán cuenta, en el Perú hay diversas lenguas, aparte del español, está el quechua, el aymara y los diferentes dialectos de la Amazonía, y también la diversidad cultural, que conlleva también compartir nuestro trabajo con otros elementos de salud comunitaria tradicional, como los aspectos de folclore, que también nuestros pacientes pueden utilizar. Entonces, eso también es un reto, porque necesitamos tener en cuenta esta información y poder utilizarla favorablemente. Y por último, tenemos también los retos en cuanto a la presión legal y la judicialización. Los pacientes ya no nos quieren, no solamente ¿cómo se llama? Permitir el poder atender un caso, sino muchas veces pueden hasta llevarnos a juicio por mala praxis o denuncia de mala praxis o meternos a otros juicios para búsqueda de algún beneficio económico. Entonces, todos estos son retos que ustedes deben estar preparados porque son parte de lo que se está dando y de lo que se les viene a ustedes, futuros médicos en este país. Para eso es importante tener en cuenta que también pueden haber estrategias que nos pueden ayudar a mejorar la relación médico-paciente. Tenemos la técnica de las 3 E, que significa, primero, saber escuchar, o sea, ser oídos. Antes de que nos metamos a hablar con el paciente y le impidamos que exprese su opinión, hay que dejar al paciente que hable, que diga lo que él siente, que nos trate de explicar el problema o los temores que tiene, ¿no? Y después de escucharlo adecuadamente, tratar de nosotros de explicarle por qué se presentan estas situaciones y cómo es que se desarrollan,
buscando empatizar, o sea, ponernos en el lugar del paciente. Acuérdense que en el video veíamos que los médicos tenían mucha dificultad en colocarse en la posición del otro, ¿no? Y no lo respetaban como persona y más veían el aspecto técnico, ¿no? Los informes, ¿no? Y no veían el lado humano del paciente que hay que explicarle, hay que escucharlos primero, ¿no? Porque a un paciente primero se le saluda y el médico que entró a hablarle del problema de su tumor en la columna ni siquiera le dio la mano, ni lo saludó, que se puso a hablar cosas que no debería haber hablado, debería haber hablado directamente mirando al paciente a sus ojos y tratando de que él entendiera qué es lo que estaba pasando con él, ¿no? O el médico que hablaba con la familia y también tiene que ponerse en el lugar de la familia. ¿Cómo se siente esta familia cuando tiene un paciente que se va a morir por un cáncer? O igual en la sala de emergencia, el personal que no es, ¿no? asertivo en querer ayudar a que el paciente se tranquilice, vaya a la sala de operaciones con tranquilidad y no con angustia, y que la familia pueda sentirse segura. Entonces, esas técnicas de las 3E son importantes que ustedes la usen. Escuchar con todos los sentidos, explicar si es posible lo que el paciente necesita saber y empatizar o saber ponerse en el lugar del paciente con estos aspectos. Tenemos también como estrategia de mejora el modelo Calgary-Cambridge. ¿Qué cosa es el modelo Calgary-Cambridge? Que lo pueden ustedes buscar en Google. Es una estructura para entrevistas médicas de salud que se enfoca en mejorar la comunicación entre el profesional y el paciente, dividiendo la consulta en 5 etapas. Las 5 etapas tienen que ver con el inicio de la sesión, o sea, cómo nos presentamos, la recopilación de la información, qué preguntas y en qué lenguaje debemos hacerlo, ¿no? La exploración física, en este caso físico-mental, y la fase de la explicación y planificación de lo que se va a hacer con el paciente, de lo que hemos encontrado en la entrevista, ¿no? Para cerrar la sesión. Ese es el objetivo principal, es crear un flujo de consulta fluido y efectivo entre el paciente y el médico. Este es el famoso modelo Calgary-Cambridge. Y es importante también tener en cuenta que toda relación médico-paciente y todo problema de salud mental y también físico debe verse bajo la perspectiva biológica, psicológica y social. O sea, hay aspectos biológicos, hay aspectos psicológicos y aspectos sociales que van a influir sobre el desarrollo del proceso salud y enfermedad. Y ustedes tienen que saber utilizarlo adecuadamente. Importante el entrenamiento en la comunicación clínica. Por eso es que ustedes cuando van a ir a prácticas, se les va a exponer o se les va a colocar a ustedes en la condición de entrevista. Primero el jefe de práctica va a modelar delante de ustedes una entrevista, pero después, ¿no? Ustedes que van a estar observando la entrevista pueden establecer eh, errores, dificultades o problemas que se puedan haber generado, que les ayude a ustedes también a mejorar y cada uno de ustedes también va a pasar por una entrevista con un paciente y sus propios colegas van a resultar siendo sus veedores. Le van a decir, oye, te faltó esto, o se te pasó la mano en esto, o hiciste tal cosa. Que es importante, sí, porque eso nos ayuda a mejorar nuestra propia capacidad instrumental, ¿no? Nuestras propias capacidades para desarrollar una buena entrevista y una buena historia clínica. Y por supuesto, en una constante uso de lo ético, de hacerlo adecuado, de comunicar adecuadamente la información, de no engañar, ¿no? Y de darle lo mejor que podemos a nuestro paciente. Y en esta situación, en la relación médico-paciente, tenemos que tener en cuenta, cerrando el tema, que la relación médico-paciente es el núcleo de la medicina, es el núcleo del acto médico. Si usted logra desarrollar habilidades para manejar la relación médico-paciente, usted tiene el futuro asegurado. Va a ser un médico que lo van a buscar sus propios pacientes y van a ser los primeros que van a hacerle propaganda y marketing a usted. Segundo, es la búsqueda en la relación médico-paciente de humanizar el acto médico. El acto médico no es un acto automático. Los robots, los laboratorios pueden hacer, ¿no? y llegar al diagnóstico más rápidamente que usted, por múltiples exámenes. Pero un ser humano necesita a otro ser humano
para que lo pueda entender, ayudar y avanzar en el proceso de la salud de la enfermedad. Por eso es que esta es una situación muy importante para ustedes que deben muchas veces reflexionar adecuadamente de cómo lograr que ustedes se vuelvan médicos con una visión humanitaria. Por eso la frase final en esta es siempre, el paciente olvidará lo que le dijo, pero nunca va a olvidar cómo lo hizo sentir, o cómo lo valoró, o cómo lo hizo sentir adecuado. Importante en ese aspecto, porque la relación médico-paciente sigue siendo un factor muy importante en el proceso de capacitación de los médicos y de todo el personal de salud. Vamos a pasar ahora a una segunda exposición que es más corta y que tiene que ver con las bases de la historia clínica psiquiátrica y por qué nosotros utilizamos el modelo biopsicosocial. Tenemos que tener en cuenta que la historia clínica tiene una serie de funciones o utilidades. Una de las primeras utilidades es que debemos hacer una historia clínica que no ayude a aumentar el daño en el paciente, sino que lo ayude a mejorar. La historia clínica es un documento clínico, por lo tanto tenemos que saberlo rellenar adecuadamente, llenarlo con letra adecuada, con que se pueda leer, porque muchas veces perdemos hasta la escritura cuando estamos acelerados. Sirve como registro estadístico porque sirve para acumular personas que tienen una patología determinada que puede ayudar para futuras investigaciones. Es un instrumento para el diagnóstico porque una buena historia clínica bien desarrollada y con todos los términos establecidos, como ustedes van a ver, la historia clínica psiquiátrica tiene cada uno de estos ítems bien establecido, les va a ayudar a ustedes y los va a orientar para establecer un diagnóstico aproximado del signo al síntoma y del síntoma al síndrome y del síndrome al trastorno y del trastorno al diagnóstico propiamente dicho. La historia clínica es un documento médico legal porque allí resume todo el trabajo que ustedes desarrollan con el paciente. Si ustedes no apuntan todo lo que hacen con el paciente y obvian alguna información, esto puede ser peligroso cuando se haga una auditoría de trabajo médico y encuentren defectos en su labor como médicos, ¿no? Evaluadores. Sirve por eso como una herramienta básica en la auditoría médica porque constantemente las instituciones están evaluando, auditoreando el trabajo médico para que cada vez sea mejor y más completo. Y por supuesto, seguimos definiendo que la historia clínica es propiedad del paciente. Las instituciones solo custodian la historia clínica. La propiedad de esta historia clínica es del paciente y nadie puede intervenir en su contenido, salvo situaciones, como le hemos dicho, especiales, incluyendo los aspectos médico-legales, cuando ya son pedidos por la autoridad judicial. Ahora, cuando hablamos del modelo biopsicosocial, como habíamos dicho ya previamente, también en el modelo de salud, de relación médico-paciente, todo ser humano es producto de una serie de componentes que van a provocar su desarrollo personal. Originalmente, no, es una semilla, un espermatozoide con un óvulo que va a desarrollar un embrión. Y entonces estamos hablando de factores biológicos que van a desencadenar el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano. Y por supuesto, en estos elementos de desarrollo individual hay factores que van a afectar el proceso de su desarrollo personal. Conforme el ser humano crece y nace, pasa a tener también elementos psicológicos que lo van a ayudar a mejorar o empeorar su proceso personal. Situaciones que se dan en la vida diaria a través de los años y de diversos niveles, como por ejemplo en el factor de nacimiento, la exposición a la lactancia, el destete, el control de esfínteres. Cada una de estas situaciones va a provocar una decisión que el paciente va a tener que tomar de respecto a su vida personal. Si la resuelve adecuadamente, va a ser una persona sólida, segura, capaz de interaccionar socialmente. Si no la desarrolla adecuadamente, va a ser una persona insegura, temerosa o con prejuicios o una serie de temores que va a tener que trabajar cuando llegue adulto.
Igualmente tenemos que tener en cuenta que el ser humano no vive solo, vive en una sociedad y esta sociedad lo condiciona desde el punto de vista económico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista laboral, etcétera, 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 social, ¿no? Con los diversos elementos que van asociados a los condicionamientos sociales, que empiezan primero con la familia, siguen con la escuela y el entorno social cercano a la casa, sigue con los estudios de secundaria, universitarios, sigue con las relaciones sociales, laborales, las relaciones de pareja, el crecimiento, ¿no? Personal, ¿no? Y los aspectos de su desarrollo eh, religioso, ¿no? Y donde pueden haber pues, condicionamientos o prejuicios también que el paciente pueda adquirir. Y eso es importante tener en cuenta. Por eso cuando hablamos de una atención integral en salud, estamos hablando de calidad de vida. No nos debemos contentar solamente con el hecho de tratar una enfermedad y mejorarla o curarla. La meta terapéutica para nosotros es que esta persona tenga calidad de vida y se desarrolle en un proceso biológico, psicológico y social a través del tiempo. Por eso cuando hablamos de personalidad, indirectamente estamos hablando de una entidad que se ha desarrollado biológica, psicológica, social y espiritualmente. Y entonces tenemos que tener siempre en conocimiento cuando tratamos a nuestro paciente de todas estas circunstancias que de alguna forma van a afectar o desenvolver o mejorar o empeorar la evolución del paciente. Por eso el sustento de la historia clínica se basa en este modelo biopsicosocial, ecológico, espiritual. Y entonces podemos dar una pequeña revisión a determinados factores que son siempre los que pueden tener uno en cuenta. Por ejemplo, en los factores biológicos hay que tener en cuenta la edad, no es lo mismo tratar a un niño que un anciano, el sexo, que también eso tiene que ver con los aspectos anatómicos y también posteriormente vamos a ver su decisión de elección de género, con la maduración de sus circuitos neuronales, que nosotros sabemos que en los pacientes, y la sospecha en esquizofrenia es que hay una inmadurez o una maduración anormal de circuitos neuronales, con los cambios en la forma que los circuitos neuronales reaccionan al entorno interno y externo, que pueden provocar reacciones de ansiedad o depresión, ¿no? Y hay personas que tienen poca capacidad de reactividad frente a los circuitos neuronales y las situaciones externas o internas, con la plasticidad que puede ser alterada cuando uno empieza a consumir alguna sustancia o utiliza alguna adicción. Y ahora estamos hablando de adicciones incluso, ¿no? Virtuales o que tienen que ver con aspectos ya de otro nivel. Y por supuesto la genética. La genética, porque cada uno tiene un código genético específico, que puede tener algún componente de riesgo en los trastornos mentales. Cuando veamos la relación entre trastornos mentales y genética, vamos a encontrar que algunas personas tienen componentes de riesgo en su código genético. De los factores biológicos pasamos a los factores psicológicos y aquí tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene una forma de desarrollar nuestro factor psicológico individual. De tal forma de que a través de estos factores, que es el proceso de desarrollo vital a través de la vida, cada uno de nosotros ha pasado por diversas circunstancias, retos, y algunos han sido bien o adecuados de llevar y otras no. Aquí hay que tener mucho en cuenta la relación con los padres y otros cuidadores, porque ellos van a ayudar o van a lesionar el desarrollo personal. Una madre que es buena madre genera confianza básica y el paciente se siente confiado frente a la vida. Un padre adecuado es un padre que puede hacer que el individuo socialice adecuadamente con las personas y no tenga temores ni sospechas. Y también tener en cuenta que el comportamiento humano se configura por una relación entre el entorno natural y social, y estos factores psicológicos se van dando en cuenta. Tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos aspectos de temperamento que tienen que ver con los aspectos biológicos
y de carácter que tienen que ver con el desarrollo de este temperamento a través del tiempo. Tenemos también factores sociales. El hecho de vivir en lugares superpoblados y contaminados, una urbanización, por ejemplo, muy agresiva, o vivir en pobreza, o tener dependencia monetaria, o sea, vivir con falta de recursos económicos, o factores de violencia, como se está dando actualmente en nuestro país, o el escaso apoyo social que se le puede brindar, hace que estos factores sociales también influyan en el proceso de salud y enfermedad de los pacientes y tenemos que tener siempre en cuenta esos aspectos. La pobreza, o sea, la falta, insuficiencia de medios de recursos sociales educativos, tenemos que uno de los factores que afectan bastante a nuestro país es la pobreza extrema. Tenemos un buen porcentaje de población en pobreza. La evolución tecnológica que nos lleva a que las oportunidades para mejorar nuestros conocimientos tecnológicos cada vez se hacen más abismales. En países desarrollados han avanzado enormemente en esos aspectos tecnológicos. Nosotros todavía en nuestro país podemos tener un acercamiento, pero no con tanta facilidad como en otros países. Y los problemas eternos de toda sociedad. Violencia, comportamientos sexuales, pornografía, mercadotecnia, ¿no? Adicciones. Son problemas que toda sociedad, cualquiera que sea la que exista en el mundo, va a tener estos elementos que van a afectar, ¿no? A la persona o a su paciente en determinado momento de la vida. Muy bien, entonces hemos hecho una revisión de la relación médico-paciente partiendo de su definición, de las relaciones o las actitudes que los médicos pueden tener en su relación médico-paciente. Hemos visto también los aspectos y son importantes en la relación médico-paciente, como son la comunicación, la posición bioética y los aspectos psicológicos. Hemos visto que la relación médico-paciente, dependiendo del ambiente físico o dependiendo del tipo de colaboración que el paciente nos pueda brindar, o dependiendo de la edad, o dependiendo de el estilo de comportamiento del paciente, puede afectar esta relación y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados precisamente para actuar cuando tengamos todas estas circunstancias que nos afectan y que van a influir sobre la interacción médico-paciente. La búsqueda de la eh, conexión, ¿no? Lograr que el paciente se conecte con nosotros, empatice, ¿no? Y logremos que se comprometa con nosotros es la parte más importante de este desempeño. Hemos visto las dificultades que se pueden brindar, los problemas que se están dando actualmente, que están emergiendo, y las posibles posibilidades de poder mejorar estas circunstancias con un mayor empeño. Les pido por favor que revisen el tema, los términos y la información y traten de ahondar más con aspectos de artículos que le ayuden a ampliar su información, porque estamos en la era digital, ya manejamos inteligencia artificial, así que no es difícil poder encontrar información. La información está a la vuelta de la esquina, pero hay que saberla pedir adecuadamente. De igual forma, hemos visto en segunda instancia los aspectos de la historia clínica psiquiátrica y por qué nosotros hacemos énfasis en el modelo biopsicosocial, porque este es el que nos va a dar la mayor cantidad de información, no solamente del problema principal del paciente, que puede ser médico somático, puede ser médico mental o puede ser ambos, porque muchas veces se relacionan entre ellos, y cómo este modelo biopsicosocial nos puede ayudar a nosotros a tener una forma de cómo evaluar a nuestro paciente y en qué nivel se encuentra en su desarrollo personal. Si es un niño, debe haber pasado por circunstancias de destete, de nacimiento, de lactancia, ¿no? De primeros alimentos, de control de esfínteres. Si es un adolescente, ya ha pasado por situaciones de relaciones sociales, de aprendizaje, el bullying, que también es otro problema que hay que trabajar, de la interacción social, los juegos sociales, etcétera. Si es un adulto, ya debe haber pasado por situaciones
positivas o traumáticas también en su vida, y que de alguna forma, si es consciente de que tiene algún problema no resuelto, necesita ir a consulta para trabajarlo. Todo se puede trabajar, dicen. La personalidad no deja de desarrollarse a través del tiempo, desde que nacemos hasta que nos llega el éxito letalis. No dejamos de crecer en nuestra personalidad. ¿Y podemos cambiar? Sí, podemos cambiar. Si lo que nos afectó en la infancia, la adolescencia, nos causó algún trauma y nos generó una situación muy difícil de manejo, cuando uno es adulto, sí está conscientemente en capacidad de trabajar lo pasado y mejorar el proceso para asumir funciones en el futuro mucho más maduras y, y sólidas. Muy bien, hasta este nivel, ¿alguna pregunta que deseen hacer, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran saber? Todo claro. Sí, José, Decía que todo claro, doctor. muy bien. ¿Alguna duda? Ya la exposición está en el sistema, lo pueden bajar y pueden revisarlo con más tranquilidad. Muy bien, vamos a dejar entonces esta clase, posteriormente nos veremos en otras exposiciones. Espero haber podido ser claro y ¿no? Poder darles la información adecuada y por supuesto en cualquier momento pueden ¿no? pedir información o aclarar algunas circunstancias y nosotros estamos llanos a poderles brindarles lo mejor que podemos, tanto de nuestro conocimiento como de principalmente la experiencia que ustedes van a generar a través del tiempo. Un médico no es médico solamente por el conocimiento o del desarrollo intelectual. Un médico es también por las experiencias que ha pasado a través del tiempo y con diversas personas que les ha brindado modelos, ayudas y les ha dado respuestas a determinadas circunstancias que no aparecen incluso en los libros. Y entonces esto es parte de nuestra experiencia que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo. Ok, un saludo para todos ustedes y ya nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense. Saludos. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.